19, 17 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Acerca de Elon Musk, bueno, dicen que es una amenaza, que hablan acerca de, bueno, tantas cosas se hablan de Elon Musk en contra ahora por su adquisición de Twitter. Lo que considero es que, bueno, básicamente Elon Musk no es una amenaza, como lo dicen, para la salud de la sociedad, que es lo que consideran, ¿no? Pero sí algunos multimillonarios, que claramente hay varios, filántropos. Lo más peligroso de que Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares es la noción que se difunde rápidamente de que controlar una plataforma de redes sociales influyente es peligroso, sobre todo siendo el único dueño. Pero lo es, claro, pero no por ninguna de esas razones que afirman sus críticos. El furor actual está peligrosamente equivocado por dos razones. Primero, asume que un multimillonario que posee Twitter es significativamente más dañino que un montón de ellos que lo poseen. Y segundo, le preocupa que Elon Musk esté comprometido con una versión, digamos, entre comillas, anárquica de la libertad de expresión que socavará la salud de nuestras sociedades. Esto es equivalente a mirar resueltamente a un solo árbol para evitar notar el bosque que lo rodea. El hecho de que tantos de nosotros ahora hagamos esto de manera rutinaria sugiere cuán lejos estamos de una sociedad que sea saludable. Dinero es poder. De hecho, de que nuestras sociedades hayan permitido que un pequeño número de individuos acumule riquezas incalculables significa que también les hemos permitido obtener un poder incalculable sobre nosotros. Citemos el caso, por ejemplo, de Bill Gates. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué mundo de fantasía tiene que vivir una persona como para creer que, o sea, como para que su salud mental dependa de quién es el dueño de Twitter? Bueno, eso lo dejamos al azar, a la subjetividad de los que controlan el mundo, para decirlo básicamente. Es medio raro. ¿Tu Sí, salud mental dependa de eso? sí. Bueno, sabemos que hoy en día la salud mental es importante, depende para qué, ¿no? Depende de qué y cómo. Los debates, como el actual, sobre el futuro de Twitter, ahora rara vez se centran en los intereses de la sociedad en general. En cambio, se trata de lo que está en los intereses de los multimillonarios, así como de las corporaciones, yo le diría megacorporaciones e instituciones que enriquecen y protegen a esta pequeña élite que es claramente mimada. Elon Musk puede tener una mano marginalmente más fuerte que otros multimillonarios para empujar las cosas en su dirección. Pero lo que es más importante, todos los multimillonarios se suscriben en última instancia a la misma suposición ideológica de que la sociedad se beneficia de tener una clase de super ricos. Todos están en ese equipo multimillonario. Algunos son más filantrópicos, entre comillas, que otros, usando la riqueza que han saqueado del bien común para comprarse el equivalente actual de una indulgencia, un boleto al cielo que alguna vez vendió, bueno, la Iglesia Católica por una suma principesca. Estos filántropos reciclan públicamente sus riquezas, mientras reclaman en silencio exenciones de impuestos en los últimos tiempos para que parezca que merecen su fortuna, o que el planeta estaría peor sin estos multimillonarios. Imagínense. Y algunos multimillonarios están más comprometidos con la libertad de expresión que otros, aunque solo sea como el resto de nosotros por temperamento. Ciertamente sería beneficioso que Twitter funcionara con un algoritmo transparente y de código abierto, como lo dice Elon Musk, que es lo que él quiere, en lugar de algoritmos secretos que prefieren cada vez más los multimillonarios detrás de Google, YouTube, Facebook. Pero algo a lo que los super ricos no están abiertos es a la idea de que los multimillonarios deberían ser cosa del pasado, como la esclavitud o el derecho divino de los reyes. En cambio, todos están igualmente comprometidos con su propio poder actual y con cualquier modelo económico que destruya el planeta que se requiera para sostenerlo. Y también están comprometidos con la idea de que deberían tener mucho más poder que la población en general porque supuestamente son los ganadores en una carrera de meritocracia global, tanto que se habla de meritocracia. Creen que son mejores que el resto de nosotros, que la selección natural
los ha seleccionado a ellos. Elon Musk parece más abierto que algunos multimillonarios a permitir la expresión de una amplia gama de puntos de vista en las redes sociales. Después de todo, alguien que cree que no debería enfrentar ninguna consecuencia por vilipendiar a un rescatista como un chico filo, por tener una mejor idea de que él mismo sobre cómo salvar a los niños atrapados en una cueva, probablemente prefiera ver la libertad de expresión definida de la manera más amplia posible. La controversia es el truco de Elon Musk, y ser un absolutista de la libertad de expresión sirve a su objetivo de ganar el consentimiento popular para su multimillonario, exactamente de la misma manera que la especulación con respecto a ciertas inoculaciones lo hacen para Bill Gates. Mientras ellos están ocupados recaudando miles de millones más a nuestra costa, nosotros estamos ocupados dividiéndonos en, bueno, elijamos, a ver, el Team Elon Musk o el Team Bill Gates, ¿no es cierto? Estamos al servicio, digamos, de o una élite como la de Bill Gates o de otros como Elon Musk. Aplaudimos desde el margen de nuestra propia irrelevancia, es la palabra. Pero una cosa en la que Elon Musk y Gates seguramente están de acuerdo es que ellos y los de este tipo de calaña nunca deben ser barridos al basurero de la historia. Si alguna vez pudiéramos aprovechar Twitter para ese fin, descubriríamos rápidamente qué tan absolutista de la libertad de expresión es Elon Musk. Algo que está por verse, digo, con cuidado. No es que hay que alabar a todo el mundo que diga ni idolatrar a nadie porque haya hecho un acto que pareciera ser en proyección algo bueno. Esto nos lleva a la segunda fila equivocada sobre la compra de Twitter y sus 217 millones de usuarios por parte de Elon Musk. Que su supuesto compromiso con la libertad de expresión destrozará aún más la salud de nuestras democracias. Dicho sin ningún tipo de rodeos, digamos, el temor es que permitir que Donald Trump y sus seguidores regresen a este Twitterverse, haciendo una comparación con el metaverso, desatará las fuerzas de la oscuridad que hemos estado luchando por mantener a raya. Es decir, el peligro de la democracia podría ser ese, según dicen estos magnates opuestos a la compra de los famosos progresistas, los famosos demócratas y todo este mundo de izquierdista. También podríamos decir mucho del centro, ¿no es cierto? Si hablamos de todos los espacios, la centro derecha. El ecologista George Monbiot, un columnista del periódico liberal The Guardian, liberal en el sentido del norte, del hemisferio norte, llama a la influencia de Musk algo como letal, dice. Su colega, un colega llamado Aditya Chakraborty, tiembla visiblemente de ansiedad ante la perspectiva de un Twitter moldeado a la imagen de Elon Musk, llamándolo el rey de los trolls, así lo llama. La democracia, dice Aditya, debe defenderse no solo de los Trump, sino también de quienes los habilitan a través de su absolutismo de la libertad de expresión. Es decir, la guerra no es solamente contra los seguidores de Trump, no es contra Trump, también contra los absolutistas que no sé de dónde sacaron este poder divino, entre comillas, que ellos dicen una lucha entre multimillonarios, entre las élites superiores. Como es de esperar en este tipo de artículos, él dice, refuerza su argumento con una estadística o dos estadísticas. Por ejemplo, un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde encuentra que las historias falsas en Twitter tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que la verdad, dice. De acuerdo al Instituto, repito, Tecnológico de Massachusetts, famoso. Seguramente será por la cantidad de noticias falsas que ponen ellos. Exacto. Bueno, ese es otro punto muy interesante porque la gran cantidad de la desinformación la promueven agentes de desinformación, trolls, de los mismos que quieren promover ciertas agendas actualmente. Poner a Elon Musk a cargo de esta fábrica de mentiras hará que la civilización, dice, se va a derrumbar. Así es como advierte. De la peligrosidad de Elon Musk. Dejemos de lado por un momento cómo este Instituto Tecnológico de Massachusetts define la verdad y la falsedad y asumamos que es capaz de adivinar tales cosas correctamente.
Nuevamente la lógica del estudio es convincente solo mientras miremos un solo árbol e ignoremos el resto del bosque que nos rodea. La razón por la que los multimillonarios y las corporaciones, así como los estados, quieren controlar los medios de comunicación es precisamente que es más probable que una mentira vuele que la verdad. Nuestras sociedades han sido diseñadas sobre este tipo, justamente, de este principio, desde que nos dividimos en los líderes y los seguidores, como es en el mundo actual, sobre todo en las redes sociales. Si la verdad reinara y las plataformas de medios pudieran hacer poco para evitar que veamos la realidad con claridad, las personas más ricas del planeta no estarían invirtiendo su dinero en comprar su propio terreno en el panorama de los medios. Pero bueno, de nuevo, si todos pudiéramos ver la realidad con claridad, sin la interferencia de los medios corporativos, no habría multimillonarios. Habríamos entendido que su riqueza extrema era una amenaza demasiado grande para permitirlo, que sus fortunas podrían volverse muy fácilmente en nuestra contra, como estamos ahora actualmente viendo, comprando a nuestros políticos, como lo hacen, y eso, bueno, no hace falta, es algo empírico que se puede ver fácilmente, convirtiendo nuestras democracias en caparazones cada vez más vacíos, despojados de las cosas buenas que pretendíamos. Tenemos el control de las grandes corporaciones, de los grandes filántropos, controlando todo lo que tenga que ver con... Es algo que no ha cambiado con la adquisición de Elon Musk, porque hay un punto que es esencial y que yo escribo el profesor Miklos Lukács. No estamos discutiendo si es bueno o malo en los términos que se debería discutir la adquisición, porque en última instancia la opinión pública dentro de lo que es la ontología digital sigue siempre dependiendo de la voluntad de un filántropo. ¿Sí? Hoy la discusión en el ámbito público depende exclusivamente de la voluntariedad de un multimillonario que decida qué hacer o no con un espacio público que se haya privatizado, en un mundo donde lo privado se vuelve público. Entonces, en esta lógica de la posmodernidad, vamos a ver que se cambió de amo, no es que se encontró finalmente la libertad. Ahora, yo me pregunto por qué no hubo revuelo de esta gente cuando, por ejemplo, ¿no? Mark Zuckerberg con su empresa Facebook, en este momento Meta, compró, por ejemplo, Instagram. Cuando compró WhatsApp, la plataforma principal de comunicaciones de Occidente. Yo me pregunto por qué no tienen problema, por ejemplo, con Partido Comunista Chino controlando TikTok. O sea, a la hora de la verdad, la única cosa que le molesta es que Elon Musk no se ponga pollera y no ande dándose besos con la gente LGTB. Claro, y a eso lo maneja una junta directiva, digamos, entre comillas, mucho más arriba de una junta directiva de una plataforma de red social. Tenemos tantas organizaciones que podríamos nombrar. Si los multimillonarios, digo, ahora si no estuvieran haciendo fortunas con las ventas de armas, por ejemplo, seguramente no estaríamos alentando las guerras sin cesar. Si los multimillonarios no exigieran el derecho a comprar políticos, podríamos estar más preparados para abordar nuestros disfuncionales sistemas políticos y mediáticos. Si los multimillonarios no se beneficiaran de la destrucción del mundo natural, podríamos tener una conversación más realista sobre la extinción inminente de nuestra especie. Bueno, hablando de lo que ellos, lo que refiere al ecologismo, ¿no es cierto? Y la farsa que se difunde acerca del fin y la extinción del ser humano. Pero claro, no hablamos de temas específicos como es la contaminación real en un mar, en un océano. Para eso no invierten el dinero para hacer ver eso. Incapaces de mantener su atención en las deformaciones estructurales causadas por el gobierno de los multimillonarios, los liberales de izquierda, como son Monbiot o, como dije recién, Chakraborty, siguen desviándose hacia la causa de lo que es la censura. Hablan de bordes no especificados y aprueban el bloqueo de fuentes de noticias rusas, como es lo que está ocurriendo actualmente, como si fuera la panacea para los males de la sociedad. No olvidemos que todos los medios de información rusos están prácticamente bloqueados en las redes sociales. El punto que hemos crecido es que la desinformación difundida por los usuarios de Twitter palidece en comparación con la desinformación que constantemente nos golpean los medios de comunicación corporativos, como dijimos el periódico The Guardian, para el que ellos trabajan. La desinformación es información errónea con el engaño o la manipulación como intención. Desinformación como hacernos creer que las muchas guerras ilegales de agresión de parte de Occidente, como la guerra de Irak,
fueron defensivas, fueron errores, son para promover la democracia, que tales guerras ilegales no pueden compararse con las guerras de agresión cometidas por estados enemigos, porque Rusia es el agresor, dicen ellos. Desinformación como persuadirnos de que tenemos deplorables votantes de Trump debido a las noticias falsas de las redes sociales en lugar de un creciente desencanto con los sistemas políticos liberales esclavizados por los multimillonarios, sistemas que sirven a los súper ricos mientras imponen la austeridad, obviamente, al resto de nosotros, mientras ellos viven como... así que, bueno, es un artículo que también pueden encontrar, toda esta reflexión mucho más extensa, está en la página de La Resistencia para que puedan seguirlo. laresistenciaradio.com. Y ahí van a encontrar un poco más de reflexión acerca de este tema, cuestiones de tiempo, lo vamos a dejar acá, para que, bueno, ustedes puedan seguir viéndolo y visitando nuestra página. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.